Muy buenas tardes. La verdad es que hoy día damos inicio a un programa muy especial y está relacionado con la celebración del primer mes del canal En el Aire, Geopolítica sin Límites. La verdad ha sido un desafío muy grande poder llevar a cabo este proyecto y hemos tenido invitados desde Chile, invitados desde Colombia y hoy tenemos un invitado muy especial, ya que es nuestro primer invitado al programa en la ciudad de Bogotá, Colombia. Para ello nos va a acompañar en este programa Néstor Dionisio, psicólogo, coach, profesor de cátedra en España, ha instruido más de 200 ejecutivos en más de 12 países, también es coach de la AFA, de la Asociación de Fútbol Argentino, y la verdad es que es un placer tenerte en este programa, Néstor, producto que siempre poder desarrollar un proyecto que vaya en beneficio de aumentar el acervo cultural de las personas, siempre va a ser positivo. Y la finalidad de este programa obedece a eso, obedece a poder ayudar a conocer parte de lo que pasa en el mundo a las personas y acercarlas más con respecto al orden mundial, a la situación que pasa en los diferentes países relacionados ya sea en lo político, ya sea relacionado con los sistemas de defensa o sea relacionado con el ser humano. Y por esto este programa se va a llamar, un nombre muy especial, ¿La guerra se gana en el campo de batalla, en la mente de las personas o en la arena política? Te damos la bienvenida, Néstor. Hernán Patricio Elgueta, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por este primer mes de cumplimiento del podcast. Un esfuerzo, como lo dice, muy meritorio y llegar a esta instancia de su primer mes. Y para mí un honor que me haya invitado. Muchas gracias, Hernán Patricio Elgueta, y estoy a disposición de las preguntas que me quiera hacer. Muchas gracias a ti por querer acompañarnos en este desafío y ser el primer invitado de nuestro programa. La verdad es que para arrancar con este tema que es muy apasionante, a mí en lo militar y como cientista político me apasiona demasiado, es hacer un análisis y recurrir en cronología en el tiempo hacia atrás. Cuando nosotros analizamos a Clausewitz, que fue un estratega militar en el tiempo de Prusia, o analizamos a Sun Tzu, que fue también, hizo lo propio en China en el siglo V a.C., ellos dan algunas palabras o frases claves que nos llevan a los conflictos actuales. Si mencionamos que lo que decía Clausewitz decía la guerra es la continuación de la política por otros medios. Si nosotros hacemos un análisis general o global en lo que está pasando en el mundo, la guerra es autónoma y está subordinada a los objetivos políticos de los estados. Mientras que él reconoce la trinidad de la guerra y para ello el pueblo está relacionado con las pasiones y la voluntad, el ejército con el azar y la probabilidad y el gobierno con la razón y objetivos políticos. Es una visión bastante realista la que ya tenía en ese tiempo. Ahora, cuando analizamos Sun Tzu, un estratega militar chino, palabras claves como la suprema excelencia consiste en quebrar la resistencia del enemigo sin luchar. La guerra es costosa y debe evitarse si es posible. Y cuando nosotros hoy en día hacemos un análisis del tablero mundial, de la geopolítica en general, nos damos cuenta que hay distintos escenarios que se están viendo, situaciones que son muy duras para el ser humano, que nosotros creímos que habían quedado atrás con la Primera, Segunda Guerra Mundial, con la guerra de Vietnam, con la guerra de Corea, con la guerra del Golfo, con lo que pasó también en los Balcanes, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿cuáles son los efectos que puede producir un organismo relacionado con la paz, que es Naciones Unidas, donde uno ve que poco puede hacer con respecto a cuando hay políticos que llevan o encausan a sus países a un conflicto real, donde existe el sufrimiento de la gente? Y cuando hacemos un análisis y nos vamos más hacia atrás y decimos cuando termina la Guerra Fría, que era un conflicto de poder entre un país capitalista y un país comunista de ideologías distintas, se cae el muro de 1989, uno dice, se acaba la Guerra Fría, se terminan los conflictos, pero vemos hacia adelante, hoy en día, y la situación es peor. Y aquí yo te quiero llevar a una situación bien relevante. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la psicología? ¿Cómo ves tú las dimensiones de la psicología para enfrentar un conflicto en lo militar o en lo político? ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Patricio, pues una de las situaciones del ser humano es que el ser humano está en la tierra para vivir en paz. Y cualquier afectación
llámese ahora una guerra, pues indudablemente que entra en un territorio de la incomodidad para el ser humano porque lo saca del contexto diario para entrarlo en un momento donde le va a generar a su mente un estrés, le va a generar una ansiedad, le va a generar una desesperanza y va a chocar con todo su diario devenir, no solamente de una persona, sino de una familia, porque cada persona hace el componente de una familia y ahí es donde empieza a imperar la afectación de una guerra, de cómo a la persona le afecta, pero también al círculo que lo rodea, llámese padre, llámese hermano, llámese familiares, compañeros de trabajo, etcétera, o su núcleo social donde se ve afectado indudablemente por estos factores de la guerra. Y ahora que estaba haciendo esta introducción, lo escuché atentamente y una precisamente de las 36 estrategias chinas es atravesar el océano confundiendo el cielo. Entonces uno cuando se pone a analizar todas estas frases de batalla y más en el caso suyo, Hernán Patricio Elgueta, que es un conocedor de estos temas, yo me limito solamente a la parte psicológica, analiza uno desde esa óptica cómo hacen una serie de objetivos para afectar a la humanidad, tanto del lado a que atacan como del lado que está atacando, porque es que el ser humano es el mismo que ataca como el mismo que está siendo atacado. La psicología mira los dos frentes, cómo el que ataca se prepara para matar y cómo el que recibe esos ataques pues es susceptible de que lo afecten con la vida o que lo dejen afectado de por vida, causándole un malestar psicológico a él y a su familia por siempre. Ahora, ¿cuál crees tú que es el efecto de resiliencia, ¿no?, en la población ucraniana que ha vivido durante estos 4 últimos años momentos muy duros con respecto a la guerra con Rusia? Pues la situación de Ucrania es un tanto compleja, ya llevan 4 años, desde el 2022 al 2026. Es una sociedad que se ha visto afectada mental, psicológica, en su salud, y hay unos datos muy importantes donde el 77% de la población sufre de estrés, un 44% de la población ucraniana está sufriendo de ansiedad, un 28% de depresión, un 42% de las personas están sufriendo de un trastorno postraumático producto del estrés. Por lo tanto, es una sociedad que se está viendo afectada, pero no quiere decir que además de que se está siendo afectada, no tenga la capacidad de salir adelante en medio de la adversidad. Precisamente el ser humano, y eso se llama la resiliencia, ellos la tienen al 100%. Son una sociedad que se ha unido, además de individualmente, de saber que están enfrentando una guerra, cómo se han unido ellos en la resiliencia colectiva, no solamente individual, sino a nivel de familia, a nivel de la sociedad. Se han creado grupos de comunidad donde unos a otros se apoyan, donde la resiliencia les ha invitado a ser más humanos, en el sentido de ser más acompañante en el dolor que está sufriendo mi compatriota, y han compartido los alimentos, han compartido el techo, han compartido la soledad, pero también se han dado abrigo, y esa resiliencia les está dando a conocer que además de una situación donde los están atacando, ellos pueden hacer una parte importante de acompañamiento para sus congéneres que están siendo afectados por la guerra. Ahora, ¿cuál es tu percepción con respecto al miedo? No solamente en un conflicto bélico, sino que a través de la propaganda. También creo que lo vivimos cuando hay elecciones electorales, hay elecciones presidenciales. Creería yo que el miedo juega un factor muy importante o relevante en la persona cuando está en un escenario sometido a ese tipo de situación. ¿Cuál es tu opinión con respecto al miedo en ese tipo de instancias? El miedo es una de las emociones fundamentales del ser humano. Hay 6 emociones básicas. El miedo ocupa el primer lugar. Las 6 emociones básicas, pues es bueno recordarlas, es el miedo, la ira, el asco, la tristeza, la alegría y la sorpresa. Y la principal emoción que tiene el ser humano es el miedo.
miedo, entre otras cosas, Hernán Patricio Elgueta, no es malo. El miedo es bueno porque nos invita a accionar y no quedarnos estáticos, sino el ser humano viene hecho de fábrica, desde su creación, por decirlo lo verdadero. Desde su creación tiene esa parte donde el miedo lo invita a dar respuesta y a que no se quede quieto. Te invita a reaccionar. Lo invita a reaccionar. Es bueno el miedo porque, aparte de que se quede quieto, lo puede afectar, pero lo invita a que la persona accione y ejecute algo en defensa. Ya que lo que quede paralizado, digamos físicamente, fisiológicamente, que no reaccione, lo va a tener una afectación donde pudiese morir o pudiese verse más afectado producto de que no corrió, no se escondió, no tomó precauciones. Pero el miedo es un proceso psicológico que en la guerra es uno de los que se ve más afectado porque tanta repetición del miedo le va generando a la persona un estrés. Pero si fuera solamente el estrés, que tampoco es malo el estrés, porque también nos invita a movernos y a activarnos, la repetición del estrés se produce algo que se llama el distrés, que ese sí va a somatizar en el organismo de las personas y va a tener unas consecuencias en su parte endocrina, en su parte digestiva, en su parte mental, en su parte del sueño, personas que van a tener problemas de conciliar el sueño. Una guerra trae una cantidad de elementos, la parte de la alimentación, que si no la tienen va a tener unos recursos muy pocos de alimentación y eso va a somatizar en el organismo y va a redundar en tener una frágil disposición mental. Todo consecuencia del miedo, de la guerra y todo lo que es inherente al miedo y a los que son los ataques inesperados, sorpresivos, de día o de noche para la persona y no puede decirse desde una forma sencilla que el miedo es una cuestión pasajera para ellos. El miedo es una situación y una emoción que les va a acompañar durante mucho tiempo, inclusive Hernán Patricio Elgueta, hasta después de la guerra. Claro, posguerra va a sufrir la persona un efecto postraumático. Un efecto postraumático, que los índices son altos porque en este momento está rondando el 32% de las personas con un trastorno del estrés postraumático. Y es peligroso porque puede desencadenar en suicidio. Sí, ya la persona, producto de la ansiedad, producto de la ansiedad y de los demás trastornos que pueden ocurrir, como la depresión, si la persona repite tristeza más tristeza más tristeza, va a tener un estado depresivo que lo va a llevar no a pensar, sino a actuar en un estado de desesperanza, a tomar determinaciones que como no ve esperanza y está en un estado de desesperanza y producto de esa depresión, a tomar unas decisiones donde no ve una luz en el fondo de ese túnel. Estás en lo cierto. Pudiera llevarlo a tomar unas determinaciones que lo va a afectar a él y a su familia. Ahora, uno creería que después de la Segunda Guerra Mundial, uno ya no vería más conflicto en Europa. Y sigue pasando con lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. En el fondo creería yo, y no lo digo yo, sino que lo dicen todos los especialistas, que hay un carácter de orden institucional. Es decir, Rusia se enfrenta prácticamente a la OTAN, sin siquiera ser Ucrania parte de la OTAN. ¿Pero por qué se enfrenta a la OTAN? Porque la lógica con respecto a la dimensión estratégica, en este caso Putin, es volver a tener el imperio que alguna vez fue la Unión República Socialista Soviética. Y todos esos países que son independientes y que son parte de la OTAN, Lituania, Letonia, Estonia, que son parte de la OTAN, se ven en la necesidad de preparar su fuerza para defenderse. Ucrania, si a lo mejor hubiese sido parte de la OTAN, el escenario sería totalmente distinto. Y por eso ese orden institucional viene a cambiar un paradigma, nuevamente a enfrentar a la OTAN como un grupo de países europeos siempre liderados por Estados Unidos, frente a un país que quiere retomar o volver a su imperio que tuvo alguna vez. Entonces es un tema muy importante. Ahora, si tuviésemos que extrapolar ese miedo a una propaganda electoral, ¿crees que es un efecto parecido? Pues indudablemente ese estrés no le permite a la persona tener una claridad mental y va a ser susceptible a tomar decisiones en el proceso
que me menciona, en el caso de unas elecciones presidenciales o elecciones parlamentarias o de Congreso en el país que esté en conflicto, pues la persona no va a tomar determinaciones con una claridad diáfana, con una claridad cristalina, sino que va a tener, producto de su pesadumbre y de la situación que viene viviendo, va a tomar unas determinaciones no analíticas, sino más reactivas. Hay un efecto muy interesante, y aquí se los transmito a todos quienes están mirando en Chile. El año pasado Chile vivió una situación muy especial. Hubo elecciones presidenciales, donde salió electo el presidente José Antonio Kast, que asume ahora el 11 de marzo. Pero cuando nosotros hacemos un análisis político, los candidatos que se enfrentaban en segunda vuelta era una candidata del Partido Comunista y un candidato de un partido de derecha que la izquierda lo consideraba de ultraderecha. Y ahí voy y asocio a lo que tú hablaste, el miedo. Mucha gente pensó y dio ejemplos de países comunistas en el mundo. Y dijo, la gente dijo, no podemos ser un país comunista, porque han visto que el comunismo hay en países que no ha funcionado. Entonces ahí nuevamente aterrizamos en que el miedo pasa a ser desequilibrante en la toma de decisiones de una persona. Y si tú analizas las 16 regiones en Chile, en las 16 regiones ganó el presidente electo y que asuma ahora el 11 de marzo. O sea, es decir, el miedo uno lo podría sentir en distintos escenarios. En un escenario militar, cuando yo voy a saltar en paracaídas en un avión, igual siento miedo. O el piloto que va a salir a volar y entra en una turbulencia determinada puede sentir miedo, tal vez. Pero también lo llevamos a la arena de un efecto postraumático, un conflicto, o de un tema de propaganda electoral. Hernán Patricio Elgueta, ahí hay un fenómeno, es que los políticos saben bastante de la psicología del ser humano. Y un factor fundamental que ellos manejan es el miedo. Por ejemplo, en Cuba, me decía un joven de 35 años, a nuestros padres les jugaron con el miedo que si no votaban por este sistema o no apoyaban este sistema, ellos no iban a tener educación gratis y salud gratis. Claro. Y decían, hoy en día tenemos educación gratis y salud gratis. Pero yo, me decía este joven de 32 años, tengo 2 carreras, pero no las puedo ejecutar. No puedo hacer nada porque no hay empresas. Jugaron con el miedo de si no apoyan esto, no van a tener salud y no van a tener educación gratis. Pero luego la tuvieron y me decía él, retándome, vaya a la esquina y pida un medicamento. En un sitio donde había una mesita y una persona atendiendo, estaba con un cuaderno recibiendo qué medicamento necesita. Y lo anotan y decía, y se puede demorar 6 meses, 8 meses, 10 meses o un año, o hasta que la persona se le olvide o que le pase el dolor de cabeza o el malestar que esté sufriendo. Entonces jugaron con el miedo y ese miedo hizo que lograran conseguir su objetivo político. Jugaron con el miedo y cambiaron no una forma de ser de las seres humanas, sino cambiaron un sistema político producto del miedo. Los políticos manejan muy bien el miedo de los seres humanos para conseguir sus objetivos. Y ahí tenemos varios ejemplos. Y sin ir más allá, Cuba es un claro ejemplo. O sea, si nosotros pensamos por qué la gente no protesta con la fuerza que lo hacen en Irán, en Cuba, Díaz-Canel mantiene a presión la comunidad. Y es por eso que a lo mejor el gobierno de Donald Trump lo que buscaba era una implosión en la sociedad cubana, pero se ha retardado. Aún así, Cuba no tiene petróleo y subsistir están prácticamente en nivel cero. Ahora, por ejemplo, si vamos a lo que y extrapolamos y nos vamos al Medio Oriente, nos vamos a Irán, el gobierno de Ayatollah, han muerto más de 5.000 ciudadanos iraníes protestando bajo un régimen del cual ya están cansados, donde han protestado los microempresarios, los empresarios, donde las mujeres quieren pelear por sus derechos y dejar de usar velo, y es por eso la intención de Estados Unidos de entrar. Si bien es cierto, la intención principal es acabar con las armas nucleares de Irán, y es por eso que hay una flota en este minuto con 2 portaaviones los más grandes de Estados Unidos desplegados en el estrecho de Hormuz. Ahora, uno podría decir, claro, el miedo está asociado justamente hasta qué capacidad tengo yo de poder reaccionar como población y hacer una protesta masiva. O lo que pasó en Venezuela con Nicolás Maduro. Mucha gente tuvo miedo en salir a las calles y porque eran detenidos, eran procesados y eran torturados. Entonces, al final, la verdad es que es muy difícil poder atacar ese tema porque
juegan con el miedo. Juegan con el miedo como manejan tú el decides. miedo, y la Totalmente. persona, por supervivencia, lo que hace es renunciar a sus objetivos personales o de bienestar, y renuncia y prefiere quedarse en un estado estático porque les ha ganado el miedo, y el miedo los ha convencido y los ha dejado quietos, como dirían en el béisbol, quietos en primera, sin poder ejecutar, sin poder reaccionar. Correcto. Interesante. Podríamos estar discutiendo toda una tarde con respecto a cuáles son los miedos Y yo que tienen las escuchándolo, personas, porque ¿no? habla muy bien de estos temas militares, que veo que es un conocedor y un experto en el tema, y lo felicito porque maneja con mucha propiedad estos fenómenos que hoy el mundo está mirando, y estamos siendo testigos de excepción de lo que está ocurriendo en el globo terráqueo. Felicitaciones. Ya estamos a 20 minutos, prácticamente unos 15 minutos ya de terminar este podcast, que es muy interesante para nosotros como usuarios, ¿no? Como personas, el hecho de crecer y conocer un poquito más de la psicología. Te quiero llevar a otro tema, Néstor. Uh-huh. ¿Te sumas? Me uno, claro. Sumamos y Liderazgo. multiplicamos. Yo sé que tú haces coaching de liderazgo. Creería yo tengo una teoría especial con el liderazgo cuando veo el triángulo de Maslow, pero como militar uno conoce un poco el tema, pero te quiero llevar a otra arena. Cuando hablamos de los análisis políticos, generalmente estudiamos el perfil de la persona que está a cargo de un país, ¿sí? ¿Qué te parece si hacemos un juego? Sí. Yo te nombro un nombre y un país, y tú en 3 líneas o en 4 líneas me das tu percepción con respecto al análisis del perfil psicológico del man. Como dicen acá en Colombia, el man o el hombre. ¿Te parece? Bueno, a ver si somos capaces. Partimos por presidente que conozca el mundo, digamos. Sí. Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué te parece? Pues es un líder reactivo, un líder analítico, un líder que analiza muy bien cada paso que va a hacer con base en su grupo de trabajo, y él toma las decisiones a motu propio y genera golpes, y sabe utilizar los medios de comunicación de una manera muy asertiva, y genera reacción, pero también genera acción, y logra los objetivos que él está buscando, porque se convierte, todos los medios de comunicación, es uno de los líderes que utiliza muchísimo los medios de comunicación, y genera siempre que lo estén mencionando, para bien o para mal. Es un líder que genera comentario por lo que hizo, por lo que dijo o por lo que va a hacer. Sí. Es un líder analítico, pero a su vez diría que es un líder reactivo. Es sorpresivo e inmediato. No espera el mañana, sino lo hace concienzudamente, y el mismo momento genera una noticia para algo que él quiere conseguir posteriormente. O lo quiere conseguir hoy, o también lo consigue a corto, mediano o largo plazo. Interesante. Tiene un libro que habla con respecto a eso, ¿no? El arte es como parecido al arte de la guerra. El arte de negociar. El arte de negociar, que lo llevó el presidente Petro a su visita a Washington. Sí. ¿Qué te parece la percepción que tienes tú de Putin en Rusia? Pues él es, además de ser una persona que está muy lejano del continente de nosotros, es una persona muy inteligente, frío, por algo están dirigiendo estos países. Y también, y lo hacía en la presentación, cuando decía que la unión de las repúblicas soviéticas, que era tan grande y que ahora son más pequeños, ellos están buscando es recobrar esos terrenos que tuvieron en el pasado, y está generando ese punto maquiavélico de dividir y reinar. Él está consiguiendo los objetivos como político, y ensanchar su poder en la tierra, teniendo más terreno, teniendo más productos naturales que son beneficiosos para la economía de ellos, y a su vez para restarle a los demás y ser ellos una fuerza vital en el mundo. Pasamos por América, saltamos a Europa y ahora saltamos a Asia. ¿Qué te parece Xi Jinping, China? Frío, como son los chinos. Tuve la oportunidad de visitar China. Los chinos son más fríos. Son hoy en día producto de ese momento que estuvieron en la economía cerrada, una China que estaba cerrada al mundo cuando estaba Mao Zedong, y hoy están más abiertos y más competitivos
Entonces también cada paso que están haciendo es para lograr los objetivos comerciales y hoy es una de las dos potencias más importantes económicamente y él, bajo el liderazgo de él, están consiguiendo esos resultados que hoy colocan a China como una potencia importante y en muy corto tiempo pudiera ser una de las potencias, no la segunda, sino la primera potencia del mundo por la cantidad de habitantes que tiene, por la mano de obra tan barata y por la fortaleza militar que están armando. Y para terminar con Asia, ¿qué te parece Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte? Pues es un presidente joven que tiene el poder de las armas nucleares, entonces sorprende al mundo cada vez con amenazas y a sus vecinos con las amenazas y son líderes que incomodan al vecino, incomodan al planeta, anunciando las armas que tienen para generar eso que hemos estado hablando en el transcurso de este podcast, que es manejar el miedo. Y con base en el miedo quieren conseguir los resultados que este líder dinámico y con poder militar y con misiles que tiene puede generar en el mundo ese momento crítico del miedo y de tener el dominio de su pueblo con base en el poder militar que tiene. Sobre eso que es Patricio Elgueta, mucho más experto de la parte psicológica que la estoy tocando yo. No, no soy tan experto. Algunos creen que soy. Yo creo que, y aquí te quiero sacar de un tema y te quiero llevar a un tema que es totalmente opuesto, ¿no? ¿Qué opinas de los liderazgos de quienes conducen la carrera espacial? ¿Y por qué te lo digo? Porque nosotros si miramos hacia atrás, el año 69 el hombre llega a la luna, ¿no? Con un sueño del presidente John Fitzgerald Kennedy. Va a la carrera espacial por sobre la de Rusia. Rusia es el primero en llegar al espacio, llega el Sputnik, ¿no? Y parte la carrera espacial. ¿Y por qué te lo digo? Porque estuve pensando mucho en este tema. Después de ese alunizaje en la luna, nunca más llegó el hombre a la luna. Pero ahora hay una misión, la Artemis 3, que sale ahora en febrero o en marzo, y que va con la prioridad número 1 de orbitar la luna y volver a la Tierra. ¿Qué tan importante te parece el liderazgo en la carrera espacial en el sentido de hasta dónde es capaz el hombre de llegar? ¿Tiene límite? Bueno, mire que cuando había ese pacto entre la Unión Soviética en su momento y Estados Unidos, lo utilizaron fue para eso, para su carrera. Correcto. Armarse cada uno, y fue cuando Estados Unidos sorprendió en el año 1969, el 20 de julio, llegando a la Luna. Entonces, eso hace parte de esa lucha de poder entre un país y otro, y en silencio lo van haciendo. Y ahí se me quedó en la anterior pregunta, ahorita que estaba hablando Patricio preguntándome sobre esto de la carrera para llegar a la Luna, también hablar de 4 tipos de líderes que lo aprendí en el Medio Oriente, que son el líder positivo, el líder negativo, el líder bueno y el líder malo. Entonces no dejemos eso ahí porque se me vino en este momento. Perfecto. Y lo de la luna, llegar a la luna, ese es otro símbolo de poder y de generarle miedo al resto de habitantes del planeta Tierra, porque ellos sí tienen el poder, llámese el uno o el otro que llegue primero, o que en este segundo proceso, que inician otra carrera de llegar a la luna, habrá en algún momento alguien dice vamos a llegar nosotros a Marte. Entonces eso es para Correcto. generar un miedo en la población y lo emplean como otra arma para afectar a la sociedad. Eso no es nada más sino generar un golpe en el mundo, y ahora más con todos los medios de comunicación y con todas las redes sociales que se riegan por cualquier cosa. Mire, estamos hablando hoy en este podcast que van a hacer una nueva salida y otra nueva visita a la luna. Entonces eso es para generar otro golpe y generar otro elemento más de las armas que tienen los gobiernos para generar el mal y el miedo a las poblaciones. Qué interesante, qué interesante. Y la última pregunta y después cerramos con una conclusión. A mí me gusta jugar fútbol, me gusta jugar tenis. Tú cuando estás de coach de un equipo de fútbol, ¿cuál es la receta para que ese equipo tenga una mentalidad ganadora y pueda cumplir el objetivo?
Para trabajar las mentalidades de los seres humanos se necesita que haya voluntad de las personas y haya un liderazgo que convoque. Steven Strogatz es un profesor de la Universidad de Cornell de los Estados Unidos, habla del sistema complejo autoorganizado. Hernán Patricio Elgueta, que lo hacen los animales, lo hacen las luciérnagas en Tlaxcala, México, lo pude ver cómo se ponen al unísono las luciérnagas y empiezan a generar una luz y unos destellos. Lo hacen los peces en el mar, saltan todos al tiempo, pero lo hacen los pájaros también. Ese sistema complejo autoorganizado lo hacen los animales, lo hacen las hormiguitas, trabajan. Y el ser humano hay que convocarlo y hay que enseñarlo y hay que explicarle a cada uno y desde el ego de cada uno de dejarlo y que prime el ego colectivo, no el ego personal, individual. Si son equipos de fútbol, no el ego porque yo hago el gol, pero es que el gol yo lo hago porque los otros 10 compañeros me tocaron el balón. Entonces, cuando hay ese sistema complejo autoorganizado de este profesor Steven Strogatz, yo me comprometo, yo me complemento, yo apoyo, y no importa quién haga el gol, sino que lo hagamos todo en equipo. Todos defendemos y todos atacamos. No es solamente la responsabilidad del que perdió el balón recuperarlo o que las defensas tienen que defender. Todos los jugadores defienden, todos los jugadores atacan. Pero eso es una cuestión que nace más, no en el partido de fútbol, sino mucho más dentro de un proceso formativo de mucho tiempo, donde impera algo que le voy a decir que muy pocos se encuentran en los libros, el amor. Donde hay amor entre los miembros del equipo, el amor va supliendo el ego de cada uno. Correcto. Donde yo apoyo, yo te apoyo, o como los 3 mosqueteros, que no eran 3 sino 4, uno para todos, todos para uno. Todos nos apoyamos, pero si tú fallas, yo te apoyo. Uno para todos, todos para uno. Ese pudiera ser un liderazgo para que un equipo de fútbol lograra resultados. Pero empieza desde lo intrínseco del ser humano, donde yo me despejo, me despejo y me despojo de lo que yo tengo de mi ego para empezar a ser parte colectiva de un equipo. Cuando yo dejo de ser yo como persona y empiezo a ser fundamental como profesional. Ya no es Néstor el futbolista, Néstor la persona, sino Néstor el futbolista. Hernán Patricio Elgueta, no la persona, sino el futbolista, deja de ser persona y se convierte en futbolista integral para lograr los objetivos en equipo. Entonces es muy diferente porque ya no viene el ego de Néstor o el ego de Hernán Patricio Elgueta, sino es el ego colectivo del equipo, que es muy diferente para lograr los resultados. Cuando los directores técnicos logran hacer que el equipo en su unidad sea compacto, es más fácil lograr el resultado. Esto puede ser teoría, pero esa teoría se tiene que llevar en el día a día y se construye hasta inclusive en el momento de dormir. ¿Cómo estás durmiendo? Si los técnicos se preocupan, por ejemplo, Jürgen Klopp tenía 17, 18 asistentes, y un dato acá, se preocupaban tanto por la alimentación, porque es que para el liderazgo confluyen todos los elementos, que la alimentación de un delantero era muy diferente al del volante y la alimentación muy diferente al de un defensa o al de un arquero. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿No todos comen lo mismo? No, porque es que hay un jugador que necesita ciertos elementos que va a darle un mejor rendimiento, va a dormir mejor y va a reaccionar mejor en la cancha con determinados alimentos. Hasta en esos detalles, para uno lograr ser campeón del mundo o llegar a salir adelante, la alimentación es fundamental, el sueño es fundamental, cómo están durmiendo mis futbolistas, cómo están hablando, qué están hablando, cómo está entrenando y cómo es post-entrenamiento, cómo lo está ejecutando, que lo llamamos nosotros el entrenamiento fantasma. Sí, entrenan 2 horas, pero cómo está entrenando las otras 22 horas. Entonces, esos factores son los que llevan a la persona a una ansiedad o a una depresión antes del partido. Porque es que el futbolista también tiene temor, tiene miedo, tiene ansiedad, tiene depresión, entonces tiene un desespero. Y si vienen causados estos elementos, viene a generarse un liderazgo y un compendio donde todo el equipo va a tener una unidad como equipo y va a ser muy diferente. No es que juegan individualmente, sino que se complementan unos con otros. El fútbol, digo yo,
se entrena individual, pero se juega en colectivo. Perfecto. Si bien es cierto, hicimos una vertiente distinta, salimos a la geopolítica, los sistemas de defensa, los principios y estrategia militar, pero quise aprovecharte porque ese es un concepto que a mí, que me gusta mucho el deporte, quería aprovecharlo y no dejar pasar esta oportunidad. Y a lo mejor mucha de nuestra gente que nos están mirando practica el deporte y a lo mejor por ahí toma una herramienta. Ahora, tú cuando hablaste de la voluntad, hice una cronología en el tiempo y me acordé cuando tenía 14 años y leí un libro que me marcó mi etapa de vida, que se llama La conquista de la voluntad, de Enrique Rojas, un psiquiatra español. Y él decía que en el fondo la voluntad, la piedra angular era la motivación y la ilusión para alcanzar los objetivos, y hablaba mucho de la perseverancia. Entonces, una persona que escribió El hombre light también. Entonces, justamente la voluntad creo que encierra todo lo que tú pudiste mencionar para alcanzar un objetivo del cual yo estoy motivado y la ilusión de querer llegar a ser y conquistar ese objetivo. Patricio, y mire que no tiene nada que estar alejado el fútbol con esta pregunta que tú me acabas de hacer, o que me acaba de hacer, con la guerra, porque es que la estrategia de la guerra nace de los estrategas, de cómo atacan, y la táctica de cómo los soldados ejecutan ese plan de la estrategia. Así es. Y en el fútbol, el que dirige un equipo de fútbol se llama estratega. Correcto. Porque él hace su estrategia del partido de fútbol. De defensa, de ataque. Y cómo van a jugar. Cambio de posición. El estratega hace la estrategia antes del partido de fútbol y el estratega militar hace la estrategia antes de la guerra. Total. O antes de la batalla. Total. Y los futbolistas o los soldados realizan en el campo de batalla la táctica. Así es. Para ir cerrando, ha sido muy grato estar contigo esta tarde aquí en Bogotá, una temperatura de 23 grados promedio aproximadamente, con una nubosidad baja a 800 pies, 1200, más o menos, no, mentira. Cerramos, Néstor, queremos concluir. Para ti, ¿la guerra se gana en el campo de batalla, en la mente de las personas o en la arena política? Que ese es como el título de la canción, ese es el título de este programa. ¿Qué crees tú? Pues es una simbiosis de todo, porque el soldado quiere ganar la guerra, pero si no tiene en su mentalidad, él quiere ganarla, en la mente él quiere ganar, pero si no tiene las armas, no la puede ganar. Y si políticamente están organizados de manera tal que tienen las armas, van a tener unos soldados más capacitados, mejor preparados, y con todos los elementos para lograr la guerra. La guerra se gana en la mente, se gana en el campo de batalla y se gana políticamente. Muy bien. Quien no es fuerte mentalmente, quien no es fuerte políticamente y no es fuerte con el poder de las armas, pues no podrá ganar y estar peleando mientras el uno lanza cohetes y el otro lanza piedras o palos, pues va a perder la batalla. Yo diría que la respuesta es lógica y sensata. Se gana quien tenga una fortaleza mental, pero a su vez que tenga una fuerza militar y tenga una fuerza política. Sí, la mente domina el cuerpo, ¿no? Yo me acerco mucho a tu concepción o a tu aseveración o conclusión. Creería que lo que dijiste es así, o sea, yo mentalmente podría tener una mente muy ganadora, pero si no tengo un sistema de defensa que me acompañe, no tengo el nivel de instrucción o entrenamiento el cual necesito para poder conquistar un objetivo, muy difícilmente voy a poder ganar en el campo de batalla. Y aprovecho, Hernán, ya que me está invitando a este podcast y este es su primer mes, de nuevo le reitero mis felicitaciones. Para que se logren los objetivos en la vida hay que tener una perfecta comunión entre mente y cuerpo. Entonces, mente, pensamientos, cuerpo, sentimientos. Pero si yo no tengo una perfecta coherencia entre la mente, pensamientos y cuerpo, sentimientos, no voy a lograr los resultados. Yo puedo querer algo, pero si el cuerpo no lo desea, el cuerpo también habla. El cuerpo manda mensajes al cerebro, el cerebro los interpreta, los manda al cuerpo y se va generando un doble camino. Mente, pensamientos y cuerpo, sentimientos. Si yo tengo mis sentimientos de qué es lo que quiero y mentalmente qué es lo que deseo, puedo lograr los resultados si hay una perfecta unión entre mente, pensamientos y cuerpo, sentimientos. Y aquí te quiero apoyar con dos observaciones también acompañando a la tuya. Mente sana en cuerpo sano, no pain, no gain, sin dolor no hay ganancia. Muchas gracias, Néstor, por acompañarnos esta tarde
Ha sido una tarde maravillosa. Hemos tenido la oportunidad de compartir antes de grabar este programa. Este programa es muy especial porque se cumple un mes. Sí, hoy día se cumple un mes desde que partió este gran proyecto familiar en conjunto con uno de mis hijos acá, en conjunto de mi señora esposa que me está mirando por ahí, está escondida. Así que gracias por venir, Néstor, y espero tener otra oportunidad de poder estar contigo y compartir y hablar de esto que a la gente le puede interesar. O sea, a mí me encantaría mucho, tengo mi percepción con respecto a los youtubers o influencers, pero creo que es muy sabroso ver algo que me pueda enseñar y dejar algún mensaje y aprender algo nuevo. Así que, Néstor, muchas gracias por venir. Patricio, muy amable, muchas gracias por la invitación. Y a quienes nos ven, muchas gracias por escucharnos y por vernos y por apoyar este proyecto tan bonito de Hernán Patricio Elgueta, de su hijo Martín y de su querida esposa que lo está acompañando y lo guía. Diana Carolina. Un abrazo muy grande, los quiero mucho. Suscriptores, sigan inscribiéndose, dedo pulgar arriba, campanita y nos vemos en una próxima oportunidad. Firmes.